Gloria a Dios que estamos por acá nuevamente para compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Les doy la bienvenida a todos los que están acá, a los que nos van a escuchar por nuestra página de internet. Un gusto verlos a todos los que están acá presentes en esta preciosa noche. Nosotros trajimos un tema que se llama la ciudadanía celestial, ¿verdad? Algo así, ciudadanía celestial. Y hablamos de si nos íbamos a conocer o no después, ¿verdad?, de resucitar. Pero bueno, bendecidos con tantas cosas que suceden, con tanta imperfección que vemos día a día, con tanta imperfección que experimentamos nosotros mismos, ¿verdad? Creo que es necesario, importante, recordar nuestro futuro, no necesariamente tanto nuestro presente. Nuestro pasado mucho menos. El pasado ya pasó. El presente, pero el futuro, a diferencia de los que no tienen esperanza, nosotros sí sabemos nuestro futuro. Porque la palabra de Dios nos da una garantía, nos da unas promesas, nos habla de una herencia, nos habla de un cuerpo glorificado, que es importante que indaguemos un poquitico a ver cómo va a ser ese cuerpo glorificado, ¿no? ¿Qué dice la palabra del Señor en cuanto a eso? Porque al fin y al cabo vivimos en esperanza, somos salvos en esperanza. La esperanza es algo que se espera, no es algo que se tiene, sino que es algo que se cree que va a llegar. Repetimos mucho esto en todas las clases: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bendecido, tú y yo somos salvos en base a algo que no vemos, sino que esperamos solamente. Esa es la base de la fe. El otro día estaba conversando con alguien en referencia a lo que eran rituales y ceremonias. Y la mayoría de las religiones tienen rituales y ceremonias porque para ellos significa algo, ¿no? Estaba viendo en la televisión el otro día la celebración en México del Día de los Muertos. Ellos le dan un significado muy profundo a ese asunto. Hay que honrar a los muertos, hay que llevarles comida, hay que ofrecerles sacrificios. Entonces, esas personas, para ellos el significado de ese ritual, de esa ceremonia es importante. Si ellos no hacen eso, tal vez sus conciencias son afectadas porque no hicieron ese ritual. Ellos lo que necesitan es ver, es tocar. El catolicismo romano, por ejemplo, hace mucho hincapié en las estampillas, en las imágenes, y ellos justifican eso y dicen, no, es que eso es algo humano, eso es algo para nosotros. Pero la fe no tiene que ver con ver ni tocar, tiene que ver con esperar, con creer que la promesa va a llegar. Eso es lo único que tiene la fe. Si la fe es algo que se puede palpar, entonces ya lo tienes ahí, ya no tienes que esperarlo, ya no es esperanza. El apóstol Pablo dice, si lo que esperamos ya está ahí, ¿para qué esperarlo? La promesa de la vida eterna es algo que se espera, no ser salvos ni tener la vida eterna, porque aquí sentados nosotros en estos cuerpos mortales y corruptibles, dentro de cada uno de nosotros está la vida eterna. Nosotros no vamos a recibir la vida eterna, sino que ya la tenemos por medio de la fe en Jesucristo. Lo único, bendecido, que nosotros estamos esperando es la transformación o la resurrección de nuestros cuerpos. Entonces, hoy les voy a leer un artículo de John MacArthur. Algunas cositas las cambié, pero te lo digo por cuestiones de derechos copyright, I guess. Porque yo no pienso que la enseñanza de la palabra, por ejemplo, mis enseñanzas yo no tengo ningún derecho sobre ellas, porque no puedo actuar como que si son mías, sino que se me dieron. Entonces, con la palabra del Señor no existe ningún tipo de copyright, pero bueno, estas personas pues piensan que sí, entonces hay que decir que es un estudio del señor John MacArthur. Ahora, vamos a comenzar con una definición muy importante, la palabra glorificar. Glorificar. Eso significa hacer glorioso algo o alguien. Cuando algo o alguien es glorificado, es hacer glorioso algo o alguien que no lo era.
que no lo era. Ya te vas dando cuenta por qué nosotros necesitamos ser glorificados, porque no lo somos. La definición de glorificar es hacer glorioso algo o a alguien que no lo era. Ese somos nosotros, bendecidos. Ve un momentito, por favor, a 2 Corintios 5:1. 2 Corintios 5:1. Dice, porque sabemos que si nuestra casa terrestre, punto importante, bendecido, circula la palabra casa terrestre. Casa terrestre. De este tabernáculo. La palabra tabernáculo, ponnos tus notas por favor, es un significado como de santuario, donde uno vive, santuario, o una morada. Es todo el contexto de lo que él está diciendo, ¿no? Casa terrestre, tabernáculo. Porque sabemos que si nuestra casa, uno mora en la casa, ¿no? Uno vive en una casa terrestre, quiere decir que está en la tierra, de este tabernáculo, este santuario, se deshiciere, aquí está la gloria, el glorificar, el hacer glorioso algo o a alguien que no lo era. Dice, tenemos de Dios edificio, una casa. ¿Qué vas a hacer en esa casa? A morar. En una casa se vive, no hecha de manos, eterna en los cielos. Bendecido, la palabra clave ahí, diría yo, es eterna, casa. Una casa se mora. Mira, cuerpo glorificado. Bendecido, la única manera que nosotros podemos vivir eternamente con el Señor es teniendo un cuerpo que nunca muera. No hay manera de nosotros recibir la herencia de la vida eterna en estos cuerpos mortales. Por eso es que es necesario un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado. Permíteme leerte este artículo, por favor. La resurrección del cuerpo es un elemento esencial de nuestro futuro con el Señor. Porque si no hay un cuerpo que no muere, ¿cómo vas a morar eternamente con el Señor? Moriríamos, Él se quedaría sin herederos, sin hijos. Tenemos que ser glorificados. Los creyentes disfrutarán de la eternidad en la presencia de Dios en cuerpos glorificados y perfectos. En otras palabras, nosotros vamos a disfrutar de una eternidad en la presencia de Dios en cuerpos glorificados y perfectos. ¿Qué significa glorificados y perfectos? Sencillamente que no mueren. No mueren. Son eternos. No son afectados por el pecado, no son afectados por la enfermedad, no son afectados por infecciones, no son afectados por debilidades, no son afectados por tentaciones, no son afectados por la muerte, no son afectados por nada, son perfectos. Pero te recuerdo que vamos a conocer a nuestros seres queridos. Te recuerdo que vamos a poder comer. Todo vamos a ser bonito, eso es bueno, ¿no? Eso también me conviene. Eso, vamos a poder comer porque cuando el Señor resucitó, ¿verdad? Le dijo, espérate, yo no soy un fantasma, ¿sí o no? Le dijo, toca, que yo no, un espíritu, dijo, no tiene carne ni hueso, dame algo de comer. Y ella había, ¿qué cosa? Resucitado. Pero cuando eso sucedió, ¿qué hizo él? Él se apareció. De momento, ¿verdad? En el medio de la casa. Se les apareció, o sea que también vamos a poder hacer eso. Vamos a poder volar. Entonces, bendecido, es una esperanza pues maravillosa, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que conocer, tenemos que hablar del asunto, tenemos que indagar del asunto, porque es nuestra esperanza, es nuestra herencia, es nuestro regalo, es nuestro
nuestro motivo de agradecimiento al Señor, bendecido. Son las promesas de Él. En vez de estar condenando a la gente y mandándolos para el infierno y haciendo un montón de cosas, los pastores y los evangelistas y los maestros deberían de estar edificando a la iglesia con esta verdad, para que vivan felices, no temerosos, ¿no? Dice, los creyentes disfrutarán de la eternidad en la presencia de Dios en cuerpos glorificados y perfectos. Pero, ¿qué sabemos acerca de esos cuerpos? ¿Cómo funcionan y cómo van a ser? El apóstol Pablo nos da una idea en 1 Corintios 15:35. Vea 1 Corintios 15:35, por favor. 1 Corintios 15:35. Vamos a leer todo esto y después voy a volver al artículo. Voy a leer hasta el versículo 49. Desde el 35. 15:35. Dice, mas alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Por qué el apóstol Pablo está hablando de esto? Porque él está lidiando con un problema de que algunos dicen de que no hay resurrección de muertos, ¿correcto? Él está lidiando con eso desde el versículo 1 del capítulo 15. Entonces él hace esta pregunta, más alguno dirá, porque estoy seguro que algunos decían, ¿cómo es este asunto de los muertos? Sí. Somos tan imperfectos, ¿cómo es que van a resucitar los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Fíjate que estas preguntas, bendecidos, se están haciendo desde aquel entonces. Insensato, lo que tú siembras no revives y antes no muere. Y lo que siembras no siembras el cuerpo que ha de ser, sino el grano desnudo, puede ser de trigo o de alguno de los otros granos. Bendecidos, ahí hay algo muy interesante, y es una ilustración preciosa que da el apóstol Pablo. Él habla de una semilla que muere, ¿no? Bendecido, una semillita así de un árbol de mango se vuelve ¿en qué? En un árbol hermoso. ¿Pero por qué? Porque esta semilla, ¿qué hizo? Murió. Para poder terminar. Pero esta semilla no es tan gloriosa como ese árbol. El árbol es más glorioso. Pero vino de una semilla que tuvo que haber muerto primero. Una ilustración fantástica que hace el apóstol Pablo acá. De algo tan pequeñito, bendecido, que tiene que morir para poder dar fruto de algo muchísimo más glorioso en comparación a esa semillita. Porque si tú vas por ahí por Homestead, por todos esos lados de Chrome y ves esos árboles de mango tan preciosos, que fácil un árbol de mango tendrá 100 mangos colgados ahí, pero ese árbol vino de una semillita que tuvo que haber muerto para entonces dar vida a otra cosa. Entonces dice el 36, insensato, lo que tú siembras no revive si antes no muriere. Y lo que siembras no siembras el cuerpo que ha de ser, sino el grano. Puede ser de trigo o de alguno de los otros granos. Mas Dios le da al cuerpo como Él ha querido a cada simiente su propio cuerpo, a cada semilla. Toda carne no es la misma carne. Mas una carne es la de los hombres, otra la de los animales, otra es la de los peces, otra es la de las aves. Esa es la soberanía de Dios, ¿no? Dios lo decide así. Hay cuerpos celestiales. Ahí yo quiero que entendamos una cosa, bendecido. Ahí no está hablando de asunto espiritual. Cuando dice celestial, hay unas versiones que dicen espiritual, ¿verdad? Hay cuerpos espirituales. Pero quiero que te des cuenta que dice cuerpos, pero celestiales, pero espirituales. No quiere decir necesariamente que sea un fantasma, algo que no se ve, que no se toque. No, estamos hablando de un cuerpo con una característica diferente. Dice el 40 otra vez, y hay cuerpos celestiales, hay cuerpos terrestres, mas la gloria de los celestiales es una, y la de los terrestres es otra. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas. Porque una estrella se diferencia de otra estrella en gloria.
Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción la semilla, ¿verdad? Se levantará ¿en qué? En incorrupción. Se siembra en deshonra, se levantará en gloria. Se siembra en flaqueza, resucitará en poder. Así también es la resurrección de los muertos. ¿Tú quieres saber cómo es la resurrección de los muertos? Ahí está, bendecido. Ahí está, versículo 42, capítulo 15 de Primera de Corintios. Se siembra, se muere, se cae a la tierra en corrupción, pero la promesa es que vamos a levantarnos en incorrupción. Dice que se siembra o se cae a la tierra en deshonra, pero uno se va a levantar ¿en qué? En gloria. Dice que se cae a la tierra o se siembra en flaqueza, pero vamos a resucitar en poder. Esa es la promesa que tenemos nosotros. Esa es la promesa que tenemos que mantener en nuestra mente todos los días de nuestra vida. Especialmente cuando nos sentimos tan débiles, tan vulnerables a la vida, a las consecuencias de esta vida. Tenemos que acordarnos que los problemas, dice el apóstol Pablo, no son semejantes, dice. Los sufrimientos presentes no son semejantes a la gloria venidera. Porque tenemos que vivir como los que tienen esperanza, no como los que no tienen esperanza. Dice el 44, se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Esa palabra, por favor, no piense que se va a morir un cuerpo natural, una carne, y va a aparecer un fantasma o un espíritu. No, nota que dice, resucitará, ¿qué cosa? Cuerpo. No un espíritu, un cuerpo espiritual. ¿Qué significa eso? Que es un cuerpo glorificado por el Espíritu. Eso es lo que te está diciendo. Pon en tus notas ahí, por favor, o en la Biblia. Haz un paréntesis, una rayita, dice resucitará cuerpo espiritual. Un cuerpo transformado por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que está diciendo. Pero con carne y hueso, un cuerpo que va a poder comer, un cuerpo que va a poder tocar y ser tocado o palpado por otro. Resucitará cuerpo espiritual, quiere decir un cuerpo glorificado por el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Pero sigue siendo un cuerpo, lo que un cuerpo diferente al cuerpo natural que se sembró. En otras palabras, lo que debemos de comprender, o lo que quiero dar a entender, es que ese cuerpo espiritual, porque diga espiritual, no quiere decir que sea algo que no se puede palpar. Jesucristo, cuando resucitó, no fue un fantasma, no fue un espíritu. Se le podía tocar, palpar, él podía comer, compartir, hablar con sus discípulos. Lo que pasa es que él, cuando resucitó, ya no podía morir más, porque tenía un cuerpo que glorificado. Y hubo un momento que los que caminaron con él camino a Emaús, ¿qué hicieron? No lo reconocieron. Y iban con él y conversaron y les contaron, ¿no?, que Jesús murió, y le dijeron, pero ¿dónde estabas tú que no escuchaste todo este relajo que hubo aquí? Le dijeron al mismo Señor. Pero caminó con ellos, se sentó, comió, ¿verdad? Dice el 44, se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual, o un cuerpo glorificado por el poder de Dios. Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual, pero los dos son cuerpos. Y así está escrito, fue hecho el primer hombre Adán en alma viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. ¿Qué vivifica? Esa carne mala. La resucita, la transforma, la glorifica. Recuerda, glorificar, hacer glorioso algo o alguien que no lo era. Mas lo que es espiritual no es primero, sino lo que es natural y después lo que es espiritual, porque Adán fue primero, ¿correcto? El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo, el Señor del cielo.
cual el terreno o el terrenal, tales también los terrenales. Nosotros heredamos la condición adámica, el cual el celestial, tales también que los celestiales en la resurrección. Cristo Jesús es el primer fruto de la resurrección. Cristo Jesús es el primer fruto. De lo terrenal, el primer fruto fue Adán, ¿correcto? Ahora ve conmigo otra vez al 35. Dice, mas alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Insensato, lo que tú siembras no revive si antes no muere. Vea Juan 12:24, por favor. Mira qué interesante lo que dice el Señor ahí. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice el Señor bendecido, muy similar a lo que dijo el apóstol Pablo. De cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muriere, él solo se queda. Mas si muriere, ¿qué dice? Mucho fruto lleva. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Corintios? Dice el 36, insensato, lo que tú siembras no revive si antes no muriere. El 37 dice, y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de ser, si el grano desnudo puede ser de trigo, que es lo que menciona el Señor, o de alguno de los otros granos. El mismo Señor está diciendo que si ese trigo no cae a la tierra y no muere, no puede dar fruto. Entonces, ¿nos debe asustar la muerte, bendecido? Es necesario, realmente, pasar este proceso terrenal. Malo no es. No le tengamos miedo a la muerte, porque la muerte para nosotros debe tener un significado diferente. Por eso es que el apóstol Pablo, bendecido, que él era el que predicaba esta maravillosa verdad. Dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Sí, señor. Quiere decir que él sabía que al morir él iba a ganar, no a perder nada. Él al fin iba a dejar a un lado todos los sufrimientos, los latigazos, los naufragios, el hambre, todo eso se iba a quedar atrás. Y él dice, tú sabes que, claro, que él estuvo en el tercer cielo, ¿verdad? Y él conoció al dador de la vida. Se le manifestó, se lo llevó al cielo, le reveló este evangelio. El apóstol Pablo dice, ¿tú sabes qué? Para mí morir es ganancia. Y él decía también, no sé qué escoger, ¿verdad? Si estar con la iglesia o estar en la presencia del Señor. Entonces dice, el apóstol aplica la misma imagen de la resurrección corporal. Cuando dice, insensatos, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Cuando se planta una semilla, lo primero que hace una semilla es ¿qué? Morir. Se entra en la tierra, comienza el proceso de fermentación y descomposición, y eso es lo que desencadena la nueva vida. Bendecido, cuando nuestro cuerpo va a la tumba, ¿qué es lo que pasa? Se descompone, porque es corruptible. Pero ese proceso para nosotros significa la antesala de una vida eterna. Esa es la promesa que está hablando el apóstol Pablo, bendecido. Cuando tú siembras una semilla, esa semilla tiene genéticamente lo necesario para dar un árbol grandísimo. Está en la semilla, pero el árbol es más gloriosa que la semilla. Y esa semilla puede dar ese fruto porque muere. Es un grano de trigo, de cualquier otro fruto, pero da un árbol maravilloso, ¿no? Tú ves ese árbol y tú dices, ¿de dónde vino? Que no nos ponemos a pensar en eso muchas veces. Admirar esa creación maravillosa que el Señor hizo. Pero vino de una cosita así, bendecido. Aquí menciona algo, el autor de esto, que es, en otro artículo que tengo acá, habla del roble. Entonces dice, del mismo modo, nuestros cuerpos morirán,
serán colocados en una tumba y luego ser resucitados. Al igual que una semilla muere y produce una planta, esto es mucho más glorioso que la semilla. El fruto es más glorioso que la semilla. Entonces esto es lo que te estaba diciendo. Mira, la semilla contiene el patrón para la planta que crece. Todo el código genético de todo un árbol de roble, aquí está contenido dentro del núcleo de la bellota. ¿Cómo es la bellota, bendecido? Yo la estuve viendo en el internet. Es así, son bonitillas, ¿verdad? Así, eso es una bellota. Aquí son como cafecitas y aquí como oscuritas. Pero tú sabes lo que es el roble, ¿no? El roble es un árbol grande y fuerte, pero sale de esta semilla. ¿Es más glorioso el árbol que la semilla? 1000 veces más glorioso el árbol que la semilla. Porque la semilla tuvo que morir para dar algo más glorioso. La misma cosa. Dice, del mismo modo nuestros cuerpos resucitados tienen un parecido con el cuerpo que es sepultado, pero con mucha mayor gloria. Dice, vamos a ser nosotros mismos, solo que perfectos. Nosotros vamos a ser quien tú eres. Porque el nuevo cuerpo glorificado viene de la misma semilla que se sembró. Dice, solo que perfecto, y la descomposición de lo terrenal solo facilitará la reconstrucción de una resurrección del cuerpo glorificado. Con ninguno de los defectos de la edad, pero con todo lo necesario para llevar una vida perfecta con Cristo eternamente. Bendecido, tenemos que tener un cuerpo glorificado para poder cumplir esa parte donde dice que cuando el Señor nos va a arrebatar, dice, y estaremos siempre con el Señor. Para poder estar siempre con el Señor tiene que ser con esto. No podemos estar siempre con el Señor en una eternidad así como estamos. Ni sangre ni carne puede heredar el reino de Dios. Entonces tenemos que ser transformados. Dice, eso responde a la pregunta, ¿cómo resucitarán los muertos? En 1 Corintios 15:35. Pablo emplea una segunda ilustración para responder a un segundo desafío de aquel que duda. ¿Por qué aquel que duda? Porque cuando el apóstol Pablo escribe 2 Corintios o 1 Corintios, está hablando de personas que estaban dudando de la resurrección de los muertos. ¿Cuál es la pregunta que se hace? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? La pregunta del escéptico o del que lo hace en burla sugiere que es absurdo pensar que la carne humana normal sería apta para la vida en el cielo. Claro, se supone que el que hace esa pregunta no está pensando en el cambio que va a tener la semilla que se siembra. Dios es poderoso, para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Dice, la pregunta del escéptico sugiere que es absurdo pensar que la carne humana normal sería apta para la vida en el cielo. La respuesta de Pablo señala que es absurdo pensar en la resurrección del cuerpo como carne humana normal. Tiene que ser glorificado o tiene que ser transformado. Y ahí estamos nosotros, bendecidos. En ese proceso. ¿Qué hacemos? Esperamos. Date cuenta que aquí el apóstol Pablo hace comparación entre la gloria de las estrellas, de la luna, del sol. Te menciona una serie de cosas que son tan poderosas en un contexto de la transformación de nuestros cuerpos. Él está hablando de cosas maravillosas, grandes, impresionantes, como lo es el sol, la luna, las estrellas, en un contexto de la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección, bendecidos, y escuchemos bien esto, la resurrección va a ser el espectáculo más poderoso sobre la faz de la tierra. Poderoso, ¿por qué? Porque van a ser cuerpos glorificados. Olvídate de los superhéroes que nosotros conocemos, Superman, Thor. No, este es el evento más significativo en la humanidad. ¿Por qué? Porque vamos a ser los herederos de la salvación. Eso somos nosotros.
Dice, la pregunta del burlador o el del escéptico sugiere que es absurdo pensar que la carne humana normal sería apta para la vida en el cielo. La respuesta de Pablo señala que es absurdo pensar en la resurrección del cuerpo como carne humana normal. Después de todo, incluso en nuestro conocimiento terrenal limitado, no toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces, como dice en el versículo 39. El cuerpo resucitado será sin duda una variedad diferente de carne de lo que conocemos por la experiencia terrenal. Será carne humana literal, pero gloriosamente y perfectamente hecha. Será tan diferente de nuestra carne terrenal como la carne de los pescados, como lo es de la carne de las aves. La carne de un pescado es tan diferente como la de las aves. La de las aves como la de un animal terrestre. Así va a ser nuestro cuerpo glorificado, tan diferente de nuestro cuerpo terrenal. ¿Por qué? Porque va a ser perfecto, eterno. Perfecto, eterno. Les leo esto y ya terminamos, bendecido. Haciendo otra comparación, Pablo dice, hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol, otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Puesto que Dios hizo todo, desde la más diminuta criatura microscópica de una galaxia masiva llena de sistemas estelares, Él puede hacer cualquier tipo de cuerpo que Él quiera. La creación de Dios está llena de una infinita variedad. ¿Por qué cuestionar su capacidad de crear carne humana que es apta para vivir eternamente? Bendecido, nuestros cuerpos van a ser de carne y hueso. No vamos a ser fantasmas, pero van a ser eternos. Pero bendecido, un cuerpo glorificado. ¿Qué es glorificar? Hacer glorioso algo o alguien que no lo era. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, y en eso tenemos que permanecer como firmes. Amén. La próxima semana continuamos con el mismo tema, ¿saben? ¿Preguntas, comentarios? ¿Estamos bien?